El mayor ejemplo de vida que tenemos usted y yo es Jesucristo. Repito, el mayor ejemplo de vida que usted y yo tenemos es la vida misma del Señor Jesucristo. Y hoy estamos continuando en esta serie, La mente de Cristo, y sabemos que hemos ya estado por algún tiempo en esta serie, pero créanme que es muy relevante, muy importante que usted y yo podamos entender que el anhelo de Dios para nuestras vidas no es solamente que seamos salvos por Jesucristo o que seamos seguidores de Cristo Jesús, sino que lo relevante, lo importante de Dios para nuestras vidas, lo que Él anhela es que usted y yo podamos ser semejantes a Cristo Jesús, poder pensar como Cristo piensa, poder caminar como Cristo piensa o caminó en ese sentido. Entonces, esto es bien importante que usted y yo podamos entender. Jesucristo no anhela que solamente le sigamos, sino que podamos vivir como Él vivió. Y hemos estado allá en Santiago capítulo 3, versículo 17, y voy a dar lectura. Dice la palabra: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y son aspectos que quizá parezcan muy básicos, muy sencillos, y uno pudiera pensar, bueno, eso es lo que Dios es. Pero lo que esto es la sabiduría que viene de parte de Dios, que viene de lo alto para que nosotros podamos aplicar este tipo de sabiduría en nuestras propias vidas. Y hemos estado, repito, viendo estos aspectos en Santiago 3:17, y ya hemos visto que la sabiduría que viene de parte de Dios primeramente es pura. También hablábamos acerca de que lo segundo es que esta sabiduría que viene de parte de Dios es también pacífica. Y hoy queremos resumir tres aspectos más de esta sabiduría que viene de lo alto, esta sabiduría que está a nuestra disposición. Y estos tres aspectos que quiero resumir es que no solamente la sabiduría es pura, no solamente es pacífica, sino que también es amable, sino también es benigna y también es misericordia o misericordiosa. Y el primer aspecto es el hecho de que la sabiduría de lo alto es amable. Y esta es la tercera virtud que se menciona aquí en Santiago 3:17. La sabiduría de lo alto, el primer aspecto es que es amable. Y es bien interesante que Jesucristo en todo su tiempo aquí en la tierra mostró amabilidad en su forma de vivir, en su trato para con los demás. Vemos que él fue amable y vemos varios pasajes en la palabra de Dios que se nos muestra este tipo de amabilidad con la gente. Y hay un relato específicamente allá en Mateo capítulo 16, 15 al 23. Mateo 16, 15 al 23. No voy a dar lectura ahorita, usted lo puede buscar posteriormente. Pero es un pasaje donde se relata cuando Jesucristo les pregunta a los discípulos qué era lo que la gente pensaba acerca de Él. Y luego Jesús les pregunta mejor dicho, les pregunta qué es lo que la gente dice acerca de mi persona, qué han estado escuchando ustedes. Cuando ustedes van a la tienda, cuando van por la comida, cuando ustedes van al mercado, ustedes están entre la gente, ¿qué dicen ellos acerca de mí? Y obviamente, usted recordará la historia, Pedro le responde, pues algunos dicen que tú eres el profeta, y los discípulos le empezaron a decir, algunos dicen que tú eres este otro, y la gente tiene sus dudas. Y Jesucristo les pregunta, pero bueno, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes, los discípulos, los que están conmigo, ¿qué piensan ustedes de mí? Y aquella respuesta que usted y yo conocemos bien, la respuesta del apóstol Pedro, que le responde, tú eres el Cristo, está en sus notas, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo halaga esta respuesta de Pedro, y Jesucristo le dice a Pedro, esta revelación
no fue casualidad que te salió así de repente, no fue una respuesta como que espontánea de parte tuya, sino que Dios te lo ha revelado a ti. Y no sé cómo se sentiría Pedro en ese momento en que Jesucristo está siendo amable con él. Jesucristo está halagándolo en ese momento. Sin embargo, 5 o 6 versículos más adelante, podemos ver que Jesucristo mismo reprende a Pedro cuando Jesucristo lo reprende y le hace ver que está siendo utilizado por Satanás mismo. Y eso es bien interesante de cómo es que en un momento determinado, en ese mismo tiempo, Jesucristo lo halaga de que Dios, el Padre, le revela a Pedro quién era Jesucristo. 5 versículos después, Jesucristo lo reprende diciéndole que está siendo utilizado por el mismo diablo. Y esto me llama mucho la atención esta escena, este pasaje, porque la amabilidad del Señor Jesucristo, en un momento, cuando está halagando a Pedro, fue reemplazada con la reprensión. En un lapso de quizá de minutos, en un mismo momento, en un mismo día, Jesucristo va de halagar a alguien a totalmente reprenderlo y decirle, apártate de mí, Satanás. Entonces, me llama mucho la atención porque hay un dicho, y lo puse aquí en sus notas, no está en la Biblia, pero dice que lo cortés no quita lo valiente. Lo cortés no quita lo valiente. Y me llama la atención esto porque nuestra amabilidad debe ser evidente en nosotros. Sin embargo, debemos ser también directos cuando se infringe la palabra de Dios. Es decir, Jesucristo fue amable. Y algo de esto hablábamos la semana pasada. De que Jesucristo no, de alguna forma, siempre trataba de estar bien con todos, sino que había momentos en que Él podía reprender a alguien o Él podía halagar a alguien, pero en el mismo momento poder reprenderle porque está dejándose usar por el enemigo. Y esta amabilidad, la amabilidad de la que Dios habla aquí, lo dije la semana pasada, no implica, no quiere decir que la gente se nos eche encima y nosotros no tenemos que decir nada, sino que más bien nuestra forma de vivir, nuestro parámetro de vida, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo, es decir, la palabra de Dios, de que uno debe de ser amable con la gente. Sin embargo, cuando la gente infringe la palabra de Dios, cuando la gente actúa de tal forma que es contrario o contraria a sus actitudes de acuerdo a la palabra de Dios, también a nosotros nos toca reprender esa actitud. Y esta es la sabiduría que viene de parte de Dios, donde debemos entender sí amable, pero también sí estar dispuestos a reprender actitudes que vengan y sean contrarias a la palabra de Dios. El segundo aspecto aquí en sus notas, la sabiduría de lo alto es benigna. Y eso es un poquito más breve. La siguiente virtud en Santiago 3:17, o la siguiente virtud es la benignidad. Una persona benigna sirve con alegría. Una persona benigna no tiene inconveniente que se le pida que le haga un favor a alguien. Una persona benigna, una persona buena. Y allá en Hechos 10:38 se menciona que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y el solo hecho de que Jesucristo bajara del cielo y diera su vida para salvarnos, nos habla de que Dios es benigno, de que Jesucristo es benigno. Y como creyentes, sabe que una de las características que debemos tener es precisamente eso, esta virtud de ser benignos. Y quienes nos rodean deben conocernos como personas de alguna forma serviciales, personas benignas, no personas de alguna forma como que amargados, sino medio mundo puede estar cayéndose alrededor nuestro y decir, no, pues es problema de ellos. Sino que nuestra característica, la sabiduría que viene de lo alto,
es que es benigna. Y esa benignidad, esa actitud de servicial, debe ser parte nuestra, hermanos. La gente no quiere saber cuánto usted y yo sabemos, sino más bien queremos que la gente quiere saber qué tanto usted se interesa por lo que ellos están pasando. Entonces es bien importante que esta característica, especialmente hablo al liderazgo, que pueda ser parte de nuestra propia vida, que pueda ser parte de nosotros mismos. Y esto es básico. Jesucristo se caracterizó como alguien que, si bien es cierto, Él caminó en medio de situaciones donde la gente estaba sufriendo, pero Jesucristo se interesó en los asuntos de ellos. Jesucristo dice la palabra de Dios allá en Hechos 10:38, que Él anduvo haciendo bienes a todo mundo. El tercer aspecto, y quiero irme pronto en esto, es el hecho de que la sabiduría de lo alto es misericordiosa. La sabiduría que viene de lo alto es misericordiosa. Y esta siguiente virtud, en Santiago 3:17, tiene que ver con algo que es opuesto a lo que es despiadado. Una persona que es despiadada, que no tiene piedad de nadie, es lo contrario a misericordiosa. Y son quizás muy similar a lo que hablábamos ahorita respecto a lo que es la benignidad. Esta virtud, en Santiago 3:17, la que sigue es ser misericordiosos unos con otros. Si podemos decir que somos salvos, es porque Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros y hemos sido perdonados. De igual manera, una característica de nosotros debe de ser la misericordia, no ser despiadados. No, si bien es cierto, debemos confrontar, pero debemos confrontar en misericordia, no de una forma despiadada, no de destruir. Uno reprende no para destruir, uno reprende o uno llama la atención a algo o a alguien, no para que esa persona sea destruida, para que se vaya al infierno y para que escarmiente. No, Señor, sino que hacerlo también en misericordia, porque imagínense, si Dios nos reprendiera de acuerdo a como usted y yo merecemos, pues no mereceríamos ser salvos. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros en que Él murió por nosotros para salvarnos. Ahora, la misericordia de la que se habla aquí es más allá de ser compasivos. La misericordia es mayor que solamente ser compasivos o tener compasión. Podemos sentir compasión por alguien necesitado. Yo puedo ser compasivo con alguien, pero la misericordia específicamente habla del perdón, sin importar la ofensa. La misericordia, repito, va más allá de la compasión. Repito, yo puedo sentir compasión por alguien, pero la misericordia no es solamente ser compasivo, sino que actuar en base a esa compasión que yo siento. Y no solamente decir, pues pobrecito, qué pena, qué lástima, sino que la misericordia hace algo, perdona, actúa a favor de tal persona. Y esta es la sabiduría que viene de parte del Señor, también de lo alto para con nosotros. Sin importar la ofensa, la misericordia perdona. Y como cristianos, créanme que debemos ser misericordiosos y debemos aprender a perdonar también. Y a manera de conclusión, si deseamos estar arraigados en Cristo, y todo este año hemos estado hablando acerca de hecho el lema del 2018 es arraigados en Cristo. Si usted y yo deseamos estar arraigados en Cristo, debemos tener la mente de Cristo. Entonces debemos pedirle a Dios y debemos buscarle a Él para que nuestra vida pueda ser un reflejo del Señor Jesucristo en nuestras vidas, de cómo Él vivió aquí en la tierra. Y esto debe de ser parte de lo que usted y yo estamos haciendo, de nuestra forma de vivir. Es decir, ser benignos, poder ser amables, poder ser misericordiosos. Usted puede decir, yo
sirvo al Señor, yo le sirvo al Señor y yo hago su obra, pero quizá tener una actitud despiadada y lo que usted sabe de parte de Dios lo usa para poner en mal a otros. Lo que usted conoce de la palabra de Dios, quizá usted lo pueda usar para denigrar a otros, para decirles que ellos son una bola de pecadores y ellos esto y ellos aquellos, pero bueno, yo soy bueno, yo soy misericordioso. No, sino que más bien debemos utilizar todo aquello como ejemplo del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Jesucristo nunca dijo, usted es una bola de pecadores, yo nunca peco. No, Señor, Jesucristo tuvo compasión, habló en contra del pecado, pero Él estuvo dispuesto a ir a la cruz para que usted y yo fuésemos libres del pecado. O sea, no solamente Jesucristo dijo, yo no he venido a condenarlos, sino para librarlos del pecado. Y esta es una actitud de misericordia, es una actitud de compasión agregado a lo que es misericordia. Entonces, hermanos, qué importante es que usted y yo podamos entender este aspecto de la vida del Señor Jesucristo que podemos aplicar también a nuestras vidas. Y a manera para conversar ahí en el grupo familiar, pregunto, ¿qué diferencia hay entre la misericordia y la compasión? ¿Qué diferencia hay entre la misericordia y la compasión? Y lo acabamos de tratar ahorita de una forma breve, si podemos estar ahí comentando. ¿Qué diferencia hay entre la misericordia y la compasión? Y espero que este tema pueda ser de bendición. Ahorita me encuentro en casa de una sobrina aquí en la frontera, pero siempre queriendo que no falte el video y queremos que pueda seguir siendo de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por Jesucristo. Gracias porque Él dio su vida por nosotros. Gracias porque es a través de Él, a través de su sacrificio, que podemos tener vida y vida en abundancia. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por tomar el tiempo de estar en este momento, en este grupo familiar, en este momento donde usted está escuchando y viendo este video. Le invito para que le ponga un me gusta ahí en el video. Si le gusta compartir, sería excelente. Y si gusta poner un comentario, también se lo agradeceríamos mucho. Dios les bendiga. Les amamos y adelante en los propósitos eternos de Cristo Jesús. Les amamos.